Y le damos una bienvenida a la gente de YouTube que ya estaba hace un ratito conectada. Queremos decirle que los estamos esperando para la conferencia. Muchos ya sabemos que ya tienen sus pasajes, sus entradas. Así que hay muchos que nos relacionamos vía comentario a veces o vía una pantalla. Así que estamos muy expectantes como casa local poder recibirlos a tantos hermanos que no sé, para nosotros son un username, ¿no? Es como que de repente toma un rostro, toma algo y para nosotros es un gozo. Recuerden que la conferencia en realidad va a ser el 21 y el 22 de noviembre en Costa Salguero. Así que los que están viendo este video en este momento van a ver que le ponen un montón de links con las entradas, con las informaciones. Pero bueno, también hay información de hoteles, de la zona, de todo lo que ustedes puedan llegar a necesitar. Así que hablando de una casa, realmente quiero intentar que el Señor me dé la capacidad de ser lo más certero posible con lo que quiero comunicar hoy. Quiero que ustedes se puedan imaginar el cuadro de lo que les quiero decir. Imagínense la cena más importante de toda la historia. La última cena. Nadie se juntó a comer en un lugar tan importante como ese. Miren que el G20, todos los presidentes se juntan a comer y a definir el supuesto destino del mundo, pero lo que definió el destino de la humanidad fue esa última cena. Esa última cena es un estado gubernamental, que cuando nosotros empecemos a caer en la conciencia de lo que somos en Cristo, como cuerpo que nos reunimos, nos vamos a dar cuenta que cada vez que nos reunimos tenemos el mismo gobierno que había en esa mesa. Porque estos encuentros, estas mesas son encuentros gubernamentales, donde nosotros empezamos a decir, Padre, el gobierno es tuyo. Padre, esta es tu autoridad. Nosotros somos un cuerpo que estamos decididos a ser conformados bajo tu gobierno. Gente que está decidida a trastornar el mundo no por nuestras ideas, sino por lo que el diseño que el Padre está dejando. En esa famosa cena, empiezan a pasar un montón de personajes. Pasan cosas como Jesús lavándole los pies a los discípulos, ¿no? Él demuestra cómo toda la acción de Dios de desvestirse de su divinidad, se pone la toalla en su cintura, ¿no? Y empieza a expresar todo lo que pasó, cómo uno empieza a ver el diseño de Dios en todos los personajes de lo que ocurre en esa última cena. Entonces, pasa Jesús a limpiarle los pies. Jesús empieza a hablar a los discípulos y a contar lo que iba a ocurrir. Jesús parte el pan, vierte el vino, habla del nuevo pacto, habla de la cruz, habla de todo. Y de repente llega un momento, aparece Judas. Judas viene, le dice, hacé lo que tenés que hacer. Judas le da un beso. Cuando Judas le da un beso, ya todo el mundo empezaba a darse cuenta que algo estaba pasando en el ambiente y Judas se va. Ni bien Judas se va, quedan 11. 11 más Jesús. Cuando quedan estos 11, Jesús empieza a explicarle, miren, no solamente vine a vivir con ustedes, sino que también vine a morir por ustedes, para poder revivir por ustedes y luego vivir en ustedes. Y le empieza a explicar el diseño más importante en el cual nosotros seguimos encontrándonos día a día para poder entenderlo aún más este diseño. Jesús inicia una obra espiritual transformadora de una forma tremenda en esa mesa. Y en esa mesa Jesús, bajo las circunstancias, estaba el que le estaba dando el beso para traicionarlo. Estaba todo, él sabía que se venía el ejército a buscarlo. Él sabía la noche que se venía y el día que estaba por llegar. En ese momento Jesús les dice una frase que es tremenda para los ansiosos. Dice, a donde yo voy, no pueden venir ahora. Esto ocurre en Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a ir? Y él le respondió, a donde yo voy, no me podés seguir ahora, pero me seguirás después. Entonces le dijo Pedro, ¿pero por qué no te puedo seguir ahora? Le dice. Dice, yo pondría mi vida por vos. Yo que soy fuerte, yo que soy lindo, le decía Pedro. Yo que puedo hacer un montón de cosas. ¿Cómo vos me decís que yo no puedo ir ahora, pero yo sí puedo morir por vos ahora? Vos me decís que no, pero yo te digo que sí. Yo hasta moriría por vos.
Y Jesús le responde con una pregunta. Vieron que las preguntas de Jesús son tremendas. Dice, ¿tú pondrías tu vida por mí? ¿Vos morirías por mí? Le dice. Imagínense el silencio de esa cena. Dice, de cierto te digo. Cuando se repiten dos cosas a la vez, porque algo te lo quieren marcar. Dice, de cierto te digo. No va a cantar el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y eso fue un shock. Pedro queda en shock. Pedro no... Fíjense que esto ocurre en el versículo 13, en el capítulo 13. Y él ya no habla, Pedro no figura hasta el capítulo 18. Pedro queda en una especie de estado de shock. Porque la respuesta de Jesús fue por encima de la propuesta de Pedro. Entonces, Pedro aparece recién queriendo demostrar lo que estaba diciendo, cortando orejas, ejerciendo violencia, intentando ofender a Dios desde su medida de justicia, de su medida, pero siempre y obviamente lastimando a otra persona. Nosotros, por amor a Dios, ¿cuántas orejas hemos cortado, hermanos? ¿A cuántos malcos nos cruzamos la vida y por amor a Dios matamos, cortamos orejas, lastimamos personas, todo por amor a Dios? Por esta frustración. Pedro queda en shock. Y en su cabeza, me imagino, en su cabeza resonando cosas como, vos no podés morir por mí. Vos me vas a negar 3 veces. O cosas como diciendo, a donde yo me voy, vos no me podés seguir ahora. ¿Cómo si yo te seguí durante 3 años? ¿Cómo no te puedo seguir ahora? Y en su cabeza resonaba, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo no ahora? Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, yo le tengo que comprar un regalo a Juana horas antes de su cumpleaños. Porque si no, se lo doy un día que no es su cumpleaños. Porque me agarra una ansiedad y le digo a Juana, bueno, te compré algo, pero no te puedo decir qué es. Y me dice, bueno, pero ¿qué? ¿Se usa? ¿Se come? Bueno, de última te lo doy ahora, pero... No es como que te agarra, ¿no? Esa... yo necesito que todo... No sé si les pasa a ustedes, pero yo miro a veces... Cuando termino de leer la Biblia, obviamente, pongo Netflix y dice que para mí siempre las mejores películas son las que dice próximamente, nunca las que están, ¿no? Es como decís, ¿cómo es? Siempre lo que viene para mí es mejor, pero lo que no puedo tener. Entonces me agarra una ansiedad, pero que galopa, ¿no? Entonces vivimos en este espíritu del próximamente continuo, esta generación de... Bueno, yo soy músico y sacás una canción y a la semana esa canción que sacaste es vieja. Y salió hace una semana esa canción. Estamos viviendo constantemente una especie de apure de todo el tiempo en lo que tiene que pasar ya, y si lo que pasa ya no me marca de una forma tremenda en las emociones, no es nada, y vas pasando y nos gustan las cosas que están ahora, aunque hoy no tengo pensado hablar acerca de la paciencia o acerca de la ansiedad. Esto es un punto muy importante de verlo, pero no voy a tocar este tema hoy. Pero me gustaría ir más profundo porque Pedro es este tipo. A Pedro le está pasando esto. Pedro le está diciendo, ¿cómo que no ahora? Si yo tengo mucha ganas de dar este regalo, yo tengo mucha ganas de ver esta película, ¿cómo no ahora? Me persiguen, dejé mi trabajo, dejé mi casa, dejé todo para seguirte. La gente que antes me saludaba no me saluda más. Hay lugares donde nosotros ya no entramos y no vamos a entrar nunca más porque quedamos marcados. Él cuando él niega a Jesús, lo niega porque la gente decía, vos andabas con él. Vos hablás como él. Y él dice, y vos me estás diciendo a mí que yo no puedo ir con vos ahora, yo quiero ir ahora, hasta podría morir por vos ahora. Podemos empezar a pensar algo. Muchos de nosotros tenemos una experiencia con la verdad, muchos de nosotros tenemos una experiencia con el Cristo en nosotros, cuando de repente la revelación es transformadora, pero de repente no lo entendemos todo. De repente nos subimos al auto y nos estamos yendo a Córdoba y decimos, ya quiero llegar. Bueno, vamos a llegar, pero no ahora.
¿no? Vamos a llegar, pero no estamos en camino para llegar, pero no es ahora. Tu ahora no es ya, no puede ser ya tu ahora. Entonces uno empieza a vivir cómo convivo con el consumado de Dios y de repente convivo con lo que no está consumado aún en mí y en la expresión que hay en mí. Porque Dios es atemporal, pero vos sí sos temporal. Entonces, Dios ya lo consumó, pero cómo yo hoy en mi tiempo humano, cronológico, lo empiezo a ver consumado en mí. ¿Por qué el ahora de Jesús era pacífico, pero el ahora de Pedro era ansioso? Era la misma palabra. Suenan igual. Pedro dijo, ¿por qué no ahora? Y Jesús decía, no, porque ahora no. Pero ¿por qué no ahora? Y no, y era todo lo mismo y de repente eran diferentes ahora. Pero ¿cuál era la diferencia de los dos ahora? ¿Cuál es la diferencia de una persona que entiende el proceso del ahora y una persona que está ansiosa por el ahora, por entenderlo todo ya, por vivirlo todo ya, por expresarlo todo ya, por ver el cambio ya? Hay gente que viene durante años y capaz tomó alcohol durante 30 años, fumó durante 20 años, mintió durante toda su vida, de repente tuvo ira, un montón de cosas que puede tener, pero de repente conoce al Señor y de repente no le puso la correa al Adán y cada tanto algo puede pasar ¿o no? Y dicen, no, ¿cómo? ¿Y cómo que entonces Dios no vive en mí? ¿Qué yo entonces no entendí? ¿Que Dios sos real, no sos real? Y empiezan todas las dudas y dicen, no, pero de repente yo prefiero ir a un lugar donde tenga que pactar la palabra porque yo sé que si pongo plata, Dios lo va a hacer por mí. Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar el ahora de Dios en mi ahora? ¿Me estoy entendiendo la problemática que está pasando en este momento? ¿Están entendiendo? ¿No les pasa a ustedes o soy el único que le pasa que no puede entender a veces los ahora de Dios? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos ahora? Ellos usan la misma palabra en sentidos diferentes. Usan la misma palabra, pero que proviene esa palabra de dos fuentes diferentes. Entonces, suenan igual. Pero las dos palabras están dichas de dos perspectivas diferentes. El Pedro es cronológico. El ahora de Pedro es cronológico. El ahora de Pedro está basado en su urgencia, en sus deseos, en sus emociones. El ahora de Jesús es parte del Kairos. El ahora de Jesús es parte de un diseño eterno. El ahora de Jesús es parte del tiempo de Dios. Entonces, el ahora de Jesús es parte de un proceso. El ahora de Jesús es parte de una madurez. El ahora de Jesús es parte de un propósito. Pedro mide el tiempo por sus deseos. Jesús está midiendo el tiempo por el diseño dado por el Padre. Jesús le está diciendo, no es ahora. Ahora no vas a poder, porque el Padre es la autoridad. Y el Padre ya ha trazado el plan. Y yo no me baso en una emoción, sino que me baso en el proceso que el Padre me está llevando a vivir, bajo el diseño del cielo. Entonces, nosotros podemos estar atados a la ansiedad de que ver todo lo que Dios propuso, dijo, efectuó en la cruz de una forma ya, pero de la fuente incorrecta, desde el deseo, desde la urgencia, desde un trofeo humano. Pero cuando empezamos a entender los ahora de Dios, los ahora no de Dios, que son parte de un proceso. El arrepentimiento, decíamos, ni bien comenzábamos, el arrepentimiento es un arrepentimiento conformativo, donde es un arrepentimiento que yo empiezo a vivir bajo su diseño. Es mi mejor forma de arrepentirme, porque dejo de vivir bajo mi diseño. Cuando empiezo a vivir bajo los ahora de Jesús, dejo de vivir bajo los ahora de Pedro, bajo los ahora de Sebastián, los ahora de Adán, que están todos arraigados a deseos humanos y no al diseño. Yo daría mi vida por ti.
Porque Pedro está representando el impulso de un alma no gobernada. Él quiere acompañar a Jesús, pero por sus fuerzas. Él ni siquiera entiende lo que implica seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque todavía él no ha sido procesado por la verdad. La cruz no había llegado todavía y el diseño de Dios era que Cristo tenía que tomar la cruz también por la negación de Pedro, por la inmadurez de Pedro, por los ahora de Pedro que no iban a ser efectuados, porque había un diseño con el poder de la vida del Hijo que iba a estar clavado en la cruz. Entonces, Él le dice, yo quisiera morir por vos, yo daría mi vida por vos. Y nosotros damos por entendido a Dios constantemente, pero Dios, yo daría todo, si lo pierdo todo, pero me queda Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Ahora, que se te queme la casa, a ver si perdés todo de verdad. Si cuando de repente perdés el trabajo, de repente tu equipo de fútbol no gana, tu partido político que quisiste elegir no ganó, de repente la persona que vos querías te deja de saludar. ¿Seguimos teniendo todo lo que necesitamos o estamos esperando una hora para que resuelva lo que me está pasando a mí por dentro y no una hora que responda al diseño de Dios, que es conformativo, es llevarnos a esa cruz, entender, ser procesados por la verdad, ser quebrados por la verdad, para que esa vida hoy empiece a vivir de una forma viva en nosotros? Entonces, hermanos, unas horas después, el mismo tipo que le estaba diciendo yo moriría por vos, ¿saben lo que hizo? Lo negó. Imagínense la frustración de Pedro. Imagínense la frustración de Pedro. Dijo, qué papelón. Y encima de la forma en que lo negó. Que hay mucho diseño en esas negaciones. Pero su ahora se demuestra que su ahora estaba gobernado por la emoción, pero nunca estuvo gobernado por la revelación. Era el mismo Pedro que le había dicho esa noche, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Che, Pedro, ¿esto qué estás diciendo? No te lo reveló ni carne ni sangre. Esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. Ese mismo Pedro, él no fue fiel. Pablo decía, yo soy fiel a la revelación que he recibido. Y Pedro no había sido fiel a la revelación que había recibido. Él seguía después diciendo, ten cuidado de ti mismo. De repente él iba cambiando, yendo y viniendo. Y gracias a Dios por Pedro, porque si no, ¿con quién nos sentiríamos identificados nosotros, o no? Pobre Pedro, le tocó siempre ser el personaje de la película más bruto, pero era porque usted no nació 2000 años antes, porque si no aparecía usted. Entonces, uno empieza a ver cuántas cosas decimos sin entender y sin demostrar autoridad, sin realmente demostrar quién es el que manda. Entonces, Jesús, en cambio, ve la hora que le está diciendo a Pedro como un espacio formativo. Sabe que Pedro aún no lo puede seguir porque el discipulado verdadero implica muerte de uno mismo y una resurrección interior. Por eso le dice, mirá, Pedro, más adelante me seguirás. Más adelante me seguirás. Y ese más adelante significa bajo un diseño ordenado en un plan. Es bajo la secuencia ordenada de un plan. Bajo diseño. Más adelante me seguirás. No un día que se me ocurra, o un día que te portes bien, o un día que te levantes peinado, o un día que se dé el clima, que no llueva. No. ¿Saben cuándo? Cuando esté escrito bajo el diseño. Aunque patalees, aunque grites, aunque ayunes, aunque me lo pidas de rodillas, si no está bajo el diseño de Dios, no va a ser ahora. Va a seguir siendo más adelante. Entonces, Jesús sigue señalando todo el tiempo quién es la autoridad, que es el diseño eterno dado por el Padre. Él dice, hay un diseño, que es un diseño divino, que se puede ver a través de la madurez recién. Entonces, primero debe venir la cruz, la resurrección,
luego la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Debes tener mi vida para ir al Padre, le está diciendo. Debo morir por vos. Jesús no le está negando a Pedro la posibilidad de seguirlo. Bajo ningún punto de vista, Jesús lo que le está diciendo, yo quiero iniciarte en el proceso de seguirme. Yo te estoy iniciando en este proceso de transformación, en este proceso conformativo. Entonces Pedro le sigue diciendo, ¿por qué no ahora? Ya estoy formado, ya puedo ahora. Y Jesús sigue diciendo, porque no es ahora, ese ahora todavía no está listo. Pedro ve el momento, Jesús está viendo el movimiento del diseño, cómo el diseño se va cumpliendo. Pedro ve el acto, Jesús está viendo el proceso. Pedro ve segundos pasar. El tiempo lo cuantifica en segundos, en momentos. Jesús el tiempo lo está llevando por un proceso de conformación, de cumplimiento del diseño divino. Jesús sabe que Pedro primero tiene que ser quebrado. Por eso está su negación. Él se choca con él mismo. Él se da cuenta que él, aunque diga que podría morir por Jesús, en el momento de apriete, lo niega a Jesús. No es capaz de morir por él. Después sabe que Pedro tenía que ser restaurado por la obra del Cristo resucitado. Y eso ocurre en Juan 21. Y después sabía que Pedro tenía que ser lleno del Espíritu. Eso ocurre en Hechos 2. Luego Pedro hace la primer prédica, el primer sermón en expresión de este nuevo pacto. Ahora, el alma siempre quiere seguir ahora, el alma quiere resultados, el Espíritu siempre quiere frutos. El alma quiere reconocimiento, el Espíritu que quiere señalar a la autoridad, señalar al Padre. Jesús dijo, yo vine a darles a conocer al Padre. Entonces todo lo que nosotros hacemos tiene como fruto conocer al Padre, darlo a conocer al Padre, la gloria del Padre, la honra de su nombre. Ahora, el Espíritu trabaja en procesos constantemente. Dios no forma seguidores instantáneos. Dios forma hijos maduros. Dios no necesita que vos en este instante rebotes contra el techo, te pongas una remera y que salgas gritando. Dios necesita que Cristo sea formado en vos y que inicies un proceso de madurez. Saltar contra el techo, ponerte una remera, cantar, gritar, tirarte al piso, es toda una expresión de la gracia, pero primero el orden está de adentro hacia afuera. Siempre de adentro hacia afuera. Las formas no salvan a nadie y no cambian ni para bien ni para mal. Lo único que cambia para bien y para mal y salva es Cristo en nosotros como la esperanza de gloria, hermanos. Cada uno después lo puede expresar como quiere, como lo vive, porque es una expresión, porque tenemos algo. Miren, el jueves pasado en el programa estuvo Tapari. Algunos lo conocerán por las canciones cristianas y otros lo conocerán por otras canciones que no son tan cristianas. ¿No? Es como una ráfaga de amor, ¿no? Y él hablaba acerca de esta transformación. Él hablaba acerca de una transformación viva. Y él me decía, ¿sabes lo que me pasa, Seba? Me decía, yo veo gente que está en ámbitos como su trabajo, su escuela, recitales, artistas, gente en las redes sociales que tienen la cura. Es como si tuvieras la cura contra el cáncer gratis y ves gente en quimioterapia y no le estás dando, te la estás guardando. Por eso cuando una persona conoce al Señor no se puede guardar el amor que tiene por el Señor. No se puede guardar la expresión de la persona. Por eso nosotros no es que cantamos fuerte para que el chino se enoje. Nosotros cantamos porque expresamos lo que tenemos adentro. Hermanos, nosotros saltamos porque expresamos el gozo de la salvación que nos habita. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos permitió entrar confiadamente al trono de la gracia.
Hermano, nosotros no necesitamos cumplir algún requisito para poder expresarnos en este tiempo de nuestra vida. Lo único que necesitamos fue el único requisito del Padre bajo el diseño. Es que Cristo haya muerto por nosotros, haya sido sepultado por nosotros, ahí va. Y haya ascendido a los cielos. Y haya ascendido a los cielos. Y hoy ese que ascendió a los cielos vive en nosotros, hermano. Y no te lo puede robar nadie. No hay ladrón, no hay corralito, no hay nadie que te pueda robar el gozo de la salvación. Este ticket de entrada confiadamente al trono de la gracia. Entonces Jesús no lo descarta a Pedro, sino que le está diciendo: yo no te descarto, Pedro, te estoy prometiendo una transformación. Porque Pedro lo único que quería, ¿saben qué era? Seguir a Cristo externamente. Quería seguir viajando, quería seguir caminando, quería seguir viendo milagros, quería seguir estando en el estado de vida que estaban pasando. Pero Jesús lo estaba preparando para que Cristo lo habite internamente a él. Y que eso iba a ser mucho más poderoso. Entonces, el primer ahora de Pedro nace del impulso del alma. El segundo ahora de Jesús apunta de los procesos de ser hechos conformados a su imagen, de ser uno con Él, de ser reconciliado, de que lo que hoy nosotros estamos entendiendo como la unión, el nuevo pacto es entender la unión que tenemos en Cristo. Cómo nosotros entendemos en todo lo que hemos sido unidos con Él. Entonces, un alma, Pedro ve el ahora en segundos y Jesús ve el ahora por procesos. La pregunta que el Espíritu sigue haciendo es: ¿y ahora dónde está yendo? ¿Dónde vamos ahora? ¿Vamos atrás de los segundos o vamos atrás de los procesos? ¿Vamos atrás de un proceso conformativo? La crisis que estás viviendo. ¿Vamos atrás para resolver el problema o vamos atrás para que Cristo sea formado en nosotros y que ese problema sea abastecido bajo el diseño eterno? ¿Cómo nos manejamos nosotros? ¿A dónde vamos ahora? Se llama este título. ¿Bajo qué perspectiva vamos a ver el ahora? ¿Bajo qué perspectiva vamos a ver el paso siguiente? Un alma ingobernada mide por tiempo, el espíritu mide por transformación. Entonces, Jesús no se refería a segundos, Jesús se refería a diseño. Si pasás por momentos difíciles, Jesús en ese tiempo, mientras está explicando el ahora, unos pasajes anteriores, Él le está diciendo cuando arranca, le dice: hey, pero no se turben sus corazones. Que no se turben sus corazones, no se asusten, no tengan miedo. Entonces, Jesús dice: para ustedes los que están pasando por turbulencia, ustedes que se están rompiendo, hay un diseño. No vivan más por sus deseos. No vivan más por sus impulsos. No vivan más por sus trofeos personales. Sino que ahora inician el proceso de entender el diseño del Padre para con ustedes. Y si ahí van a poder experimentar, que no se turbe su corazón. Ustedes pueden ver esto como una crisis o pueden ver esto como un tiempo de conformación a su imagen. Pueden ver esto para decir: ¿cómo vemos esto bajo el diseño de Dios? ¿Cómo sería el ahora de Jesús en este momento? ¿Por qué yo digo que moriría por vos y vos me decís que yo te negaría? ¿Por qué me decís que yo iría con vos y vos me decís que no me puedo quedar? Son opuestos los ahora. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es mi ahora y cuál es su ahora? ¿Qué es lo que, bajo el diseño, el tiempo que me toca vivir hoy? Hermanos, ¿no? El tiempo que vivimos en el Señor va moviéndose. Cristo es uno, el Señor es uno, Dios es uno, el plan es uno, la palabra es una, pero nosotros vamos viviendo distintos tiempos. Y vamos entendiendo que hay tiempos de callar, hay tiempos de escuchar, hay tiempos de ir, hay tiempos de hablar, hay tiempos de formar, hay tiempos de perdonar, hay tiempos de extender perdón. Pero ahora, ¿cuál es el ahora que está bajo el diseño de Dios en tu vida? Porque en este día, en este segundo, hay una hora que está bajo la perspectiva del diseño. Dios trabaja solamente en procesos de formación. Fíjense, la creación. En el día 1, Él tuvo un proceso de formación. Creó los cielos y la tierra, después separó el sol,
separó la oscuridad de la luz, después creó el sol, las montañas, el mar, hizo esto, hizo lo otro. Y va diciendo cómo la creación tuvo un proceso de formación. Miren, el planeta Tierra tuvo tiempo de formación, imagínense nosotros. Entonces, hay un proceso de creación. El Evangelio, ¿saben cómo es? Es un proceso de formación. El Señor lo grafica de una forma hermosa. Dice, el Evangelio es una semilla. Que si cae en una buena tierra y se rompe. Y ustedes conocen lo que es el proceso de una semilla. Todos conocen cómo se tiene que romper, cómo tiene que ser regada, el tiempo que se tiene que arraigar, todo lo que tiene que crecer, cómo le tiene que dar el sol, cómo tiene que ser cubierta de ciertos virus, de ciertos animales, cómo la tierra tiene que ser removida, cuál es el proceso, cuál es el tiempo de la semilla que estás viviendo ahora, cuál es tu ahora. Pero nosotros estamos totalmente negados a entender que el Señor te está diciendo hay un proceso superior que te está llevando a otro lado. Que esto te está llevando a una formación del diseño. Hay un diseño para tu crecimiento. Pero vos querés abortar este crecimiento. El Evangelio, dice Jesús, ¿saben qué es? Es una persona que se entera que en un campo hay un tesoro. Y ese tesoro vale más que el campo. Y él lo contempla. Miren, él tuvo que escuchar eso. Tuvo que pensarlo. Tuvo que medir, hacer los cálculos. Y dice que con gozo, ¿saben qué tuvo que hacer? Tuvo que ir y vender todo. Cuando vendió todo, tuvo que ir y comprar el campo. Es un proceso. Hay un tiempo de entender, de contemplar. Hay un tiempo de vender, hay un tiempo de comprar. Hay un tiempo de disfrutarlo. Empezamos a entender que la vida del Evangelio es un proceso de formación. Pero nosotros pretendemos que todo va a ocurrir ya. Hermanos, seguimos viendo a Dios como si fuese el mago de la lámpara. Como dice Alberto, es como nuestra pata de conejo, ¿no? Y Dios está diciendo que no. O sea, aunque ustedes digan que cantan en mi nombre, que profetizan, que sacan demonios, que llenan estadios, que hacen conferencias, que hacen un montón de cosas en mi nombre. Pero ¿saben a quiénes conozco yo? Y hace lo mismo que dijimos del primer momento. Yo solamente conozco lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es dar a conocer la verdadera autoridad a la vida. Jesús lo único que hizo fue dar a conocer al Padre. Es dar a conocer al Padre. Y nosotros nos vamos a conocer a nosotros mismos. Constantemente mostramos nuestra carne, mostramos nuestro orgullo, mostramos nuestro deseo. Yo quiero ahora, quiero ahora, quiero ahora. Y el Padre dice, conozco a los que hacen la voluntad de mi Padre, los que entienden este diseño. Los que entienden este diseño. Entonces hay un proceso de formación y un proceso de avance. Podemos seguir buscando nuestro ahora. Mismo hoy capaz alguien entró en esta mañana a este salón y dijo, Señor, si vos hoy no me hablás, me aparto. Me hago macumbero. Sí, ya compró la sandía y los pochoclos acá al lado. Y dice, si no me hablás, los atamos y los reprendemos en el nombre de Jesús, ¿no? Pero hay gente, hermanos, lo estoy llevando a un extremo, pero hay gente que constantemente es pedir señales que están atadas a tu ahora y no a su ahora. Señor, si no me hablas, si no aparece un auto de tal color, si no aparece una persona con la corbata de tal color, si no me saludan 15 hermanos con el beso hoy, no me voy, me aparto, no vengo nunca más y decido que en esta iglesia no tienen amor. Ese es el gran problema de ver la vida del Espíritu por segundos, por momentos de la vida humana y no por procesos del diseño eterno de Dios. Porque Dios lo ha creado todo en procesos. En procesos. La gloria está en la capacidad de disfrutar estos segundos que tenemos en la vida, pero reconciliado con los procesos de Dios. Todo lo que te está pasando en este segundo terrenal, si nosotros lo vemos reconciliados con los procesos y los tiempos de Dios, hay gloria, hermanos.
Aunque esté sufriendo, lo hemos reconciliado con el diseño de Dios. Hay gloria, todo se responde con propósito. Todo se responde con propósito. Entonces, ¿quién vive segundo a segundo? Y esto seguramente hay muchos que se pueden sentir identificados. La gente que está en momentos difíciles, acá hay gente que ha pasado por depresión, por ansiedad, por ataque de pánico, van a ver que el día no se les pasa más. Van a pensar que las noches se hacen eternas. De repente, ves que todo el mundo duerme y vos no puedes dormir. Las horas del día te aburren y sentís que no pasa el tiempo. Entonces te sentís insatisfecho, te sentís vacío, te sentís inútil, te sentís que no puedes hacer nada y que encima el tiempo no pasa, por eso se duerme un montón la gente con que está pasando por esos problemas, porque quieren que pase el tiempo, que el tiempo no pasa más. Entonces cuando nosotros vivimos abrumados, vivimos frustrados, no podemos ver más allá de este segundo que viene. La persona que está en esta condición no ve más allá de lo que está por venir. No ve más allá del proceso, no ve más allá de este segundo, de esta hora, porque no le puede dar sentido a este tiempo, no le puede dar sentido a esta temporada, porque no está entendiendo el proceso que el Señor lo está iniciando. Entonces Pedro no puede ver más allá que su segundo, de esta hora interminable. Él quería liberar a Jesús de lo que estaba por pasar en la carne. Pero vamos a entender que nuestros segundos están conectados a un proceso mayor de formación. Y en los ahora de dificultad podemos decir, este segundo de dificultad hoy se convierte en mi proceso. Este tiempo que yo estoy viviendo es mi proceso de formación. Y hay algo mucho más impresionante. La cruz te permite dejar de decir, es mi proceso de formación, para decir, este es nuestro proceso de formación. Porque el Señor nos dio una familia en Cristo. El Señor nos permite vivir bajo la mente de Cristo. Hermanos, muchos pueden decir, este es mi proceso, pero créanme, el Señor nos diseñó para decir, este es nuestro proceso. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Hermanos, este es nuestro proceso. Lo que usted está pasando, lo estamos pasando nosotros porque somos un cuerpo. Este es nuestro proceso. Pero la madurez está en entender, tiene que dejar de ser mi segundo triste para empezar a ser mi proceso, nuestro proceso de formación. Entonces, la madurez te va llevando en eso, te saca de concentrarse en los ya basados en tus deseos, donde nada puede llegar a tener sentido, y empezar a trabajar en los diseños de Dios, donde todo empieza a encajar, donde Dios te inicia en movimientos, en procesos, dando oportunidades, dando hermanos, ambientes, palabras. Pero Pedro pasan un par de cosas en el camino, ¿no? De esa última noche a hoy pasaron un par de cosas. Pasa 1 mes y medio más o menos. Y entre la ascensión, la negación, gente, ese mes y medio fueron las apariciones de Jesús. Pasó de todo en ese mes y medio. Y pero en la vida de Pedro, en el proceso de Pedro vive la negación como nadie la vivió. Vive la cruz de una forma particular. Ve las dudas. Y él vuelve a la antigua duda y dice, bueno, vuelvo a mi frustración inicial, me voy a pescar. Vuelvo al lugar donde empezó todo. Y él volvió al lugar donde Dios lo había rescatado. Donde Dios ya le había dicho, vos no vas a ser más pescador, ahora vas a ser un pescador de hombres. Pero él dijo, ya está, vuelvo. Y es más, dice que algunos de los discípulos dijeron, vamos con vos. Entonces estaban en ese estado, en ese momento. Esto ocurre en Juan 21. Pero aparece que para mí es una de las escenas más fuertes de la historia de la humanidad, donde nosotros nos diferencia del resto de las religiones.
de un Dios que se saca su poder, que se saca su venganza. Y hace poco estuvimos en una conversación que estaba todo el equipo de Anacondia y estábamos con los hijos de él. Y siempre Carlos manda mensajes. Y uno de los mensajes que él mandó dice, nosotros podemos predicar acerca de un montón de cosas y decir un montón de cosas de Pablo, de Pedro, y que todas esas cosas son inspiradas por el Espíritu. Dijo, pero a mí me encanta cuando hablan de Jesús. Dice, porque Jesús, cuando hablamos de lo que Jesús dijo, tiene un poder. Porque eso es lo que nos diferencia de todos los demás. Él es el que la muerte no pudo retener. Y cuando hablamos de Jesús y empezamos a tocar estos temas y empezamos a entender que es el Espíritu Santo, créanme, hay mucha acusación del diablo hoy en este momento en muchos de sus oídos. Hay muchas ataduras, muchas raíces de amarguras, pero como la muerte no pudo detener al Hijo de Dios, hoy nada de lo que vos puedas tener y te puedas arrastrar por legalidad oscura puede retener que la palabra te penetre y te libere para siempre. Que la verdad nos haga libres, hermanos. Y de repente dejar de ver a Jesús y a Pedro y empezar a ver a Cristo cómo viene a nosotros. Y Jesús aparece y Jesús le dice, tira ya. Cuando tiran, aparecen los 159 pescados y lo empiezan a levantar y todos empiezan a ver. Y dice, no, mirá. Todos empezaron a ver pescados, todos empezaron a ver dinero, comida, abastecimiento. Pero cuando Pedro ve al pescado, lo que ve es a Cristo. Se da vuelta y dijo, es el Señor. Hermanos, gloria a esos momentos. Uno puede decir, esto es una semilla. Y de repente entendemos que iniciamos un proceso y decir, esto es el Señor. Esto es lo que el Señor está hablando para mi casa. Y de repente esto empieza a convertirse en un fruto. Gloria a Dios por esos hermanos que capaz te mandaron un mensaje o te enviaron una bolsa de comida o te abrazaron. Y uno puede dejar de decir, no es una bolsa de comida, no es un mensaje, no es un abrazo, este es el Señor. Y Él se da vuelta y como se da vuelta dice, es el Señor y se tira al agua. Y como se tira al agua lo va a buscar a la orilla. Y Jesús le está diciendo, dame uno de esos pescados que te cocino. Imagínense, ¿cómo serán los desayunos de Dios, ¿no? Pero Pedro, imagínense también su situación. Ya no es el mismo Pedro. Es un Pedro que sus acciones borraron sus palabras. Entonces Jesús está haciendo la comida y ese Pedro lo ve y que no era el mismo, porque el Señor lo mira y le dice, Pedro, ¿me amás? Y Pedro, que ya no era como antes, ¿no? Que saltaba y decía, yo haría lo que sea para protegerte, Señor, yo moriría por vos. Le corto la otra oreja al que viene. Yo, Señor, haría lo que sea por vos. No es más ese Pedro. La verdad, la realidad lo había procesado a Pedro. Había entendido que su ahora no era el verdadero ahora. Entonces Pedro lo mira y le dice, sí, te amo. Jesús lo vuelve a mirar y le dice, Pedro, ¿vos me amás? Sí, te amo, le dice. Pedro, ¿vos me amás? Dice que él se angustia. Pedro se angustia. Dice, pero Señor, obvio que te amo, por supuesto que te amo. Y ahí el Señor empieza a decirle, pacienta mis ovejas. Empieza a darle una declaración profética de lo que el Señor iba a hacer con él. Y el Señor le recuerda, no, porque el Señor cada vez que decía me amás, decía la palabra ágape, que es un amor incondicional, que no necesita que el otro se lo devuelva. Y el Señor le está diciendo, yo obviamente que me vas a amar, yo deposité ese amor en vos. Jesús empieza a profetizarle todas estas palabras y Jesús se acuerda de esa noche. ¿Qué había dicho Pedro? ¿Yo qué?
moriría por vos. Ya, ahora, moriría por vos. ¿Saben lo que le dijo Jesús? Miren, de cierto te digo, esto es Juan 21, 18, que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. Y le empieza a decir, así te vas a morir. Y Pedro, bueno, buenos días Jesús, qué lindo me va a caer el desayuno, saber que voy a ser viejo, me van a llevar donde no quiero, me van a matar sin piedad, qué lindo. Y Jesús sigue con el siguiente verso, versículo 19. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte él iba a glorificar a Dios. Esta no es la muerte que vos planeabas. Esto no está atado, tu muerte ya no está atado a tu ahora, a tu deseo, a tu justicia. Tu muerte ya no está atado a tu diseño, no es yo ahora moriría por ti, sino que ahora el Padre está diciendo, hay un diseño para con vos. Cuando vos seas viejo vas a morir de esta forma. ¿Sabes para qué? Porque tu muerte va a glorificar al Padre. Tu muerte va a demostrar quién es la autoridad de tu vida. Tu muerte va a demostrar cuál es tu gobierno. Ahora tu muerte ya no es más por tus deseos. Tu muerte es para la vida del Hijo de Dios. Es para el avance del reino. Dijo, pero yo no te lo podía explicar porque ese ahora no es este ahora. Tuviste que romperte. Tuviste que chocarte con vos mismo. Yo no estoy enojado, te estoy haciendo un desayuno. Pero ahora podés entender cuál es el ahora de Dios. Vos te creías invencible, pero hoy pasaste por dolor, pasaste por pérdida, estás en debilidad y ni siquiera sabes si me podés decir si me amás o no me amás. Te angustiás para decirme si me amás o no me amás. ¿Por qué, hermanos? Y estamos llegando ya al final. La cruz te hace vulnerable. La cruz te hace vulnerable. Te hace débil, te mata, no te deja creer que vos sos capaz de todo. Sino que sin Él no podemos, si no estuviéramos unidos a Él no podríamos. Dice, y ahora vos entendés tu ahora. Ahora entendés tu proceso. Ahora estás viendo el diseño eterno. Tu muerte será para gloria. Ahora no es solamente de palabra tu muerte. Ahora tu muerte es parte del entendimiento. Hoy la verdad te está aplastando. Hoy es el ahora. El tiempo se ha cumplido, Pedro. Pero ¿sabés, Pedro? Tu muerte va a glorificar al Padre. El dolor hoy traerá gloria porque ya no estás basado en tus deseos, estás basado en mi diseño. Tu proceso será un proceso de muerte para vida. Pero Pedro estaba en esa mañana, hasta antes que llegue Jesús, estaba con duda. Y estaba recibiendo toda esta revelación, pero cuando estaba en la última cena, Pedro estaba con todos los aciertos en su alma, ingobernada. Y esto le pasó lo mismo a Juan el Bautista. Juan el Bautista escucha la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual encuentro complacencia. Ve al Espíritu Santo en forma de paloma bajar. Hermano, ¿sabes lo que es ver eso? Y de repente termina preso. Lo van a matar. Empieza a vivir torturas. De repente, él sabe que se va a morir. Y como él sabe que se va a morir, ¿qué hace? Empieza a dudar. Pregúntenle a Jesús si él era el que estábamos esperando. ¿Pero no escuchaste vos que la voz dijo? ¿No viste la paloma? Pregúntenle si ahora es el tiempo. Hermanos, si ahora es el tiempo. Claro, uno empieza a vivir bajo dudas y empieza a vivir bajo tus ahoras. Siento que me resuelvan este problema que me está pasando. Entonces, el mismo que había gritado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era el mismo que estaba gritando, pregúntenle si ahora es el tiempo, si él era el que habíamos de esperar. Pregúntenle. Uno puede decir, paso tantos años dentro de una iglesia, tantos años, y de repente hay cosas que me están golpeando, que me están doliendo. ¿Habré imaginado todo? ¿Dios será verdad? ¿Tiene sentido en algún punto todo esto?
Dios en algún momento me gobernó, Dios en algún momento fue real, Dios en algún momento hizo realmente lo que dijo que iba a hacer. Aunque haya sido realmente, sin duda, algo totalmente afirmado por Dios. Sin duda hemos visto milagros, sanidad de gente pasar de muerte a vida, familias reconciliarse. Hemos visto la gloria de Dios porque hemos entendido el gobierno de Cristo. Pero de todas formas, cuando las prisiones vienen, preguntamos, ¿y ahora? ¿Será verdad? ¿Y ahora? Entonces el desánimo, el no entender los ahora de Dios, te hacen retroceder a un lugar en lo cual ya no perteneces. Por eso cuando volvés a esa duda, te empezás a sentir incómodo, empezás a sentirte vacío, ansioso y retrocedés. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te había sacado de ahí. Volviste y no sos la misma persona que volvió a ese lugar. Entonces, Dios no te quiere hacer vivir el ahora temporal. Dios no te quiere hacer levantar el ánimo en el ahora temporal. Dios no cambió de plan. El diseño de Dios es el mismo. El plan de Dios sigue en marcha. Cristo será formado. Y el que fue fiel en comenzar la obra será fiel en terminarla. En vos, en vos, en vos, en vos, en mí. Y en todas las familias que estamos representadas en este lugar. Denle un aplauso al Señor, no se queda a la mitad de camino. Hermanos, esto que estamos hablando es lo que quiso vivir Moisés. Esto que estamos hablando es lo que quiso vivir José, es lo que quiso vivir Josué, Abraham, David, pero no lo pudieron vivir. Ellos hubiesen dado todo por vivir estos días. Ellos hubiesen dado todo por vivir la verdad transformadora de la gracia que nos habita, la gracia que está en nuestro interior. Ahora, hermanos, todo lo que no se entiende tiene tendencia a ser robado por el enemigo. Todo lo que nosotros no podemos captar como una semilla de verdad y que dé fruto, sé que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Si él te viene a robar es porque te roba algo que tenés. Si te viene a destruir es porque hay algo que está edificado en vos y te lo vino a destruir. Y si te viene a matar es porque portás una vida. Hermanos, tenemos que entender que nosotros no podemos ser ignorantes de lo que el Señor nos está hablando. De lo preciado que es este tesoro. Para que nosotros vamos a contemplar con gozo y vender todo lo que tenemos para comprar este campo. Para poder avanzar y poder disfrutar de este tesoro. Hermanos, si nosotros no entendemos esta verdad, si nosotros no podemos arraigar esta verdad de los ahora de Dios y nuestros ahora, si no tenemos entendimiento, la verdad no se va a establecer. Y si la verdad no se establece, no hay fruto. Y toda esta información será robada. Saben, hay hermanos que pasan años en esta fascinación por la carne y los deseos humanos, por todo lo que es la filosofía humanística. Y cuando nos volvemos a juntar después de años, te dicen, pareciese que se me hubiese borrado de la cabeza. ¿Esto lo dice la Biblia o lo dijo Maradona? Te dicen, viste que ya no saben si es un versículo, si es una nota de un diario. Ya no saben si lo leyeron en Instagram o un día el Señor se los dijo en un momento puntual. Porque todo lo que no se arraiga en nosotros puede ser robado. Y el enemigo está como un león rugiente buscando a quién devorar, buscando qué robar. Por eso la urgencia es poder ser transformados por esta verdad. Poder entender y quitar todo lo que no es Cristo. Porque Él vino a buscar, hermano. Ahora, si hay palabras que se te han perdido, si hay tiempo que se ha perdido, es una buena noticia. Jesús vino a buscar el que se había perdido. Jesús vino a buscar a todo lo que se había perdido. Todo lo que nosotros habíamos abandonado, todos los huérfanos, todos los abandonados, todos los destituidos. Y esta es la gloria del Evangelio. Él cargó a la humanidad. Y no solamente que Él cargó a la humanidad en la cruz, sino que la humanidad fue asesinada juntamente, o sea, fue muerta juntamente con Él. Y no solamente eso, sino que Él resucitó como un nuevo hombre y nosotros resucitamos con Él. Y bajo el poder de la cruz podemos experimentar algo que el mundo no puede producir.
Podemos experimentar algo que la droga no puede producir, la inteligencia artificial no puede producir, el dinero no puede producir, que es al nuevo hombre, como un nuevo escalón de conocimiento, como una nueva vida a manifestar, como una gloria venidera, como al Padre revelado a la humanidad. Hermanos, esta es la gloria del nuevo hombre que nos permite vivir la cruz. Entonces, hermanos, y con esto termino, si los salmistas se quieren ir subiendo. Mateo 21:33 dice que Jesús ya había entrado en un burro, se había empezado a pudrir, ¿no? Y Jesús ya había empezado a ser perseguido. Ya había tenido escenas como en el templo. Y esto pasa en Mateo 21:33. Y Jesús agarra a todos los fariseos, que a mí me encanta toda esta batalla, ¿no?, que tenía con los fariseos, que ellos se creían vivos, ¿no? Como, a ver qué va a decir este ahora, le tiraban una pregunta. Y él le dice, oigan esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, le cercó del vallado y cavó en ella un lagar. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos. ¿Qué significa? Cuando se acercó la hora de Dios. Este sí era la hora. El siervo agarra a un par de empleados, le dice, bueno muchachos, vamos a armar una viña, les preparó todo, dice, pero cuando vino el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Entonces envía de nuevo otros siervos, más que los primeros. ¿Y saben qué hicieron con ellos? Lo mismo. Los mataron. Hicieron de la misma forma. Entonces finalmente, ¿qué hace este hombre? Finalmente les envió ¿a quién? A su hijo. Diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid y ¿qué? Adorémosle. No, matémosle. Y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces cuando venga el señor de la viña, él pregunta a Jesús, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos responden, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su villa a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces Jesús los mira y les dice, ¿nunca leyeron en las Escrituras? ¿Nunca vieron ustedes, nunca se cruzaron con ese pasaje que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en sus ojos. Por tanto, les digo, y hermanos, esto el Espíritu Santo tiene que traer un nivel de temor en nosotros en esto. El que está diciendo esto es Jesús. Está diciendo, miren, esta historia que estoy contando es la historia del Evangelio. Ustedes bajo sus propios deseos y construcción, en el nombre del amo, en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, mataron a todos, hasta a su propio hijo. Dice, no se dan cuenta que hasta él envió a su hijo y ustedes lo mataron. Dice, no, esto no hablaba hace rato. La piedra angular ha sido desechada. Y estos son ustedes, a lo que ustedes están pidiendo, y esos van a tener que ser destruidos. Dijo, estos son ustedes. Ustedes son los que necesitan esta misericordia, porque ustedes son los que mataron al hijo. Ustedes son los que han tenido la siembra infiel. Entonces Jesús se para ante ellos y les dice, por tanto les digo, que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, hermanos. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿saben qué ocurrió? Entendieron que hablaba de ellos. Jesús estaba diciendo, ¿cómo se puede producir algo que Dios no quiere? ¿Cómo podemos pasar tanto tiempo adentro de salones y producir
cualquier cosa menos fruto de Cristo? ¿Cómo podemos abrazar ideales humanistas, pero poder matar al Hijo de Dios? ¿Por qué podemos trabajar en el campo? ¿Por qué podemos trabajar en ministerios? ¿Por qué podemos publicar versículos por Instagram, pero no podemos dar un fruto de Cristo? Porque cuando el Hijo es presentado, se ofenden. Cuando el Hijo es presentado, lo matan, lo desechan, lo tiran por fuera del campo. Ni siquiera está en sus casas. Hermanos, la palabra está diciendo, el Padre está diciendo, hermanos, en el ahora, en la crisis, cuando no ven nada, hay una semilla. Planten esta semilla en sus casas. Planten esta semilla en sus hijos. Planten esta semilla en sus amigos, en sus matrimonios, en sus abuelos, en sus hermanos, en sus ministerios. Planten estas semillas porque va a haber un tiempo de fruto. Y si ese tiempo de fruto viene porque la hora de Jesús viene, el tiempo de Jesús se ha cumplido, pero siguen viniendo cumplimientos de estos frutos que nosotros tenemos que dar, que es el Cristo que está en nosotros expresándose en gloria. Este consumado es real en nosotros. Dice, pero si ustedes no lo pueden ver, ese fruto es quitado. Si ustedes no lo pueden ver, un día se van a dar cuenta que ya no lo tienen. Entonces, dice, y el que cayere sobre esta piedra, el que cayere sobre Cristo, el que cayere sobre la piedra angular, será quebrantado. El que entienda esta verdad, el que se pueda derribar por esta verdad, va a ser quebrantado. ¿Cómo se puede, hermanos? Cada familia debemos vivir bajo el gobierno y la autoridad de sus ahora y no nuestros ahora. El Padre trajo la semilla. Este es el proceso que tenés que vivir. Este es el tiempo que tenés que vivir. Pero nosotros decimos, no, cuando vengan a pedirlo, matémoslo. Porque no es el ahora para mí, tiene que venir en otro momento. Entonces, hermano, el que sabe a dónde va, el que entiende la hora de Dios, empieza a vivir la gloria del Padre. ¿Sabes cuál es la gloria del Padre? El Cristo aumentado. El Cristo aumentado. Hermano, el aumento de Cristo estamos hablando. No estamos hablando del aumento de nuestros ministerios. No estamos hablando del aumento de nuestras billeteras. No estamos hablando del aumento de nuestra salud. Estamos hablando del aumento de Cristo. Créanme, todo lo demás colabora cuando hay aumento de Cristo. Todo lo demás, en ese orden, en ese ahora, en ese diseño, en ese proceso, créanme, cuando nosotros empezamos a experimentar el aumento de Cristo, empezamos a entender reconciliado con el bolsillo, reconciliado con la salud, más allá de la circunstancia que sea. Porque Cristo nos permite ver las cosas bajo un proceso, bajo un diseño. Entonces, administramos nuestra casa para un aumento de Cristo. Administramos nuestra salud para un aumento de Cristo. Administramos nuestra economía para un aumento de Cristo. Hermanos, esto está dirigido hacia nosotros. Para nosotros que somos los principales sacerdotes y fariseos de esta época. Que somos duros, que no nos podemos reconocer dentro de la historia. Hermanos, el problema no era la viña, el problema eran los administradores, que usaban lo que Dios les había dado para sí mismos. Y en el lugar del desecho, hermanos, en el lugar del desecho, el Señor levantó la piedra angular. En la cruz, cuando nosotros predicamos acerca de la cruz, entendemos que el heredero rechazado fue levantado y fue rechazado para abrir una herencia para todos los que creemos en Él. Donde hubo usurpación, hoy hay redención. Hermano, donde hubo violencia, hoy hay gracia. Donde hubo robo, hoy hay adopción. El Padre sigue enviando al Hijo a tus viñas, hermano. Hoy muchos de nosotros podemos estar en nuestras viñas haciendo nuestro propio fruto, con todo lo que Dios nos dio. Tomamos las verdades que Dios nos dio para nosotros. Tomamos los recursos que Dios nos dio para nosotros. Pero hoy, hermanos, bajo el poder del Espíritu, el Señor está enviando al Hijo a tu viña. Y tenemos la posibilidad, de en vez de matarlo y echarlo fuera, abrazarlo. Y cuando uno es abrazado, puede probar y verlo.
puede probar las heridas de la cruz, puede probar ese pescado cocinándose, puede probar la reconciliación, puede escuchar el me amás. Puede escuchar todo lo que era muerte para vos, hoy va a traer gloria. Créeme, tu muerte va a ser para la gloria de Dios. Va a ser para la gloria de Dios. Cada vez, hermanos, que nos resistimos a su voz, decimos no queremos que nos gobierne su voz. Pero el Hijo no viene con espada, el Hijo vino con amor. Hoy, si escuchamos esta palabra, sea la parte del mundo donde estén, la gente que está en internet, la gente que está en este lugar, el Hijo sigue llegando a la viña. El Hijo sigue llegando a la viña. Y no podemos endurecer nuestro corazón cuando vemos al Hijo venir, enviado por el Padre. Deja quebrantarte en esta mañana por el Señor para volver a edificar lo que Él quiere edificar sobre la roca angular. Esta es la obra de la cruz. Esta es la obra de la cruz, hermanos. Los invito a ponerse de pie, a cerrar sus ojos. Sí, Señor.